algo concreto que nos va a servir toda la semana. ¿Ok? Bien. Cuando uno viaja y se comunica con distintas personas en otras partes, y también aquí en la ciudad, cuando uno conversa con alguien, hay algo que siempre uno descubre. Ayer estábamos visitando un terreno, estamos cotizando, buscando terrenos para el futuro lugar de la iglesia en Concepción, y hablando con la persona, el dueño del terreno, bueno, ¿para qué quieren esto? Decían. Bueno, estamos buscando algo para una futura iglesia. Ah, decía, yo también cuando hace años atrás también fui a una iglesia. Entonces, cuando uno conversa con las personas en distintos lados, siempre se encuentra, un día, años atrás, yo también algo conocí, algo supe. Eso es muy común en todas partes, en todos los países del mundo. Gente que un día tuvo una oportunidad, caminó un poco y ahí quedó todo. Pero también quiero decirles que todos nosotros que estamos aquí, más de alguna vez, hemos pensado y hemos dicho, hasta aquí nomás. ¿Sí o no? Siendo sincero, todos en algún momento de nuestra carrera con el Señor hemos dicho, parece que voy a llegar hasta aquí nomás. Quizás por algo que nos pasó, alguna experiencia que nos pasó. Ustedes saben que la gran cantidad de ateos que hay en el mundo, el 80% de los ateos en el mundo se convirtieron en ateos, pero antes no eran así. De la noche a la mañana tomaron la decisión y dijeron, de hoy para adelante no creo más en Dios. Y eso es producto de una experiencia que tuvieron. Alguna decepción, alguna pérdida, alguna tragedia, alguna crisis, y entonces dijeron, de aquí para adelante no más. Bueno, en el mundo cristiano pasa algo parecido. Quizás no nos convertimos en ateos, pero decimos, hasta aquí llego yo. Y me detengo y no doy un paso más. Eso es típico. Hay un relato de alguien del que hemos leído mucho y que está súper conocido en la historia, y es de un discípulo que dijo en un momento dado, ya no vale la pena. ¿Para qué seguir con esto si ya con lo que me pasa tengo suficiente? Y entonces la Biblia relata que Pedro llega a un punto tan crítico en que dice, es imposible que yo siga caminando. Es muy difícil que yo pueda seguir en esto que me metí. Dice la Escritura que Pedro, después de haber negado al Señor, no una vez, sino que 3 veces, ¿se pueden imaginar eso? ¿Esa experiencia? ¿Me puedo imaginar yo la experiencia que de repente, siendo un discípulo, habiendo experimentado tantas cosas, o sea, no cualquiera ha tenido el privilegio de andar en persona, en directo con el Señor Jesucristo durante 3 años y rodeado de milagros todos los días, no a veces, sino todos los días. O sea, cojo, paralítico, sordo, mudo, o sea, ¿alguien ha visto algún sordo oír así, de sordo de nacimiento? ¿Algún ciego ver de un día para otro, de un momento a otro? Puede que alguien sí, alguna vez. Pero verlo todos los días, o sea, la cantidad de milagros. Y en esa atmósfera que se movía Pedro, aún así, llega un momento en su vida en que dice, yo no quiero más con esto. Y voy a negar al maestro de todo esto. Después de tantos extraordinarios momentos, Pedro pensó que la única opción que le quedaba era dejarlo todo. A veces nosotros, en un momento dado, llegamos a jaque mate. No, lo voy a dejar todo.
ya no puedo más con esto. Y la única opción de Pedro era volver al principio, volver a lo de antes, volver al punto donde Jesús un día lo encontró. ¿Dónde lo encontró? Pescando como un pescador en su faena diaria. Después que había prometido, dijo: yo voy a darlo todo por el que me salvó. Después de prometer todo eso, sin embargo, dijo: no puedo seguir creyendo. Negó todo lo que había creído. O sea, cuesta imaginar eso. Le da la espalda al que lo había sacado de una vida común, de una vida quizás sin sentido, sin propósito. A ese mismo simplemente le dio la espalda. Después de haber sido pescador de hombres, volvió a lo de antes, que era ser pescador de peces nomás. Una mala noche, una noche crítica fue suficiente para hacerle pensar: no, esto está todo perdido. No, esto no tiene vuelta. Así que Pedro, dice la Biblia, que regresa a la orilla, en la misma playa donde el Señor lo encontró. Todo eso que estaba disfrutando al lado de Jesucristo, de un día para otro, de un momento para otro incluso, perdió absolutamente sentido. He conversado con personas que me dicen: ya nada para mí tiene sentido. Y todo lo que experimentaron se hace humo. La culpabilidad, porque se le vino encima una tremenda culpa, una tremenda vergüenza, se llenó de temor, se llenó de decepción, de amargura. Todo eso lo comenzó a dominar. Negó todo, absolutamente todo lo que había declarado, porque Pedro había predicado, le había hablado a otros amigos, a otros colegas. Todo lo que había salido por su boca, simplemente lo negó. Eso que, ¿cuántas veces él dijo: yo esto jamás lo haría? Si yo te pregunto a ti, ¿tú negarías al Señor Jesús que te salvó? Probablemente tú me vas a decir: no me imagino. Yo tampoco me imagino, después de haberles predicado a ustedes por tanto tiempo, que un día me encuentren ustedes en la calle y me digan: ¿qué pasó? Y mi respuesta sea: no sé, eso ya no tiene sentido para mí. ¿Se imaginan que ustedes me encontraran mañana en alguna calle de Concepción, caminando, y yo ni siquiera quisiera saludarlo, de vergüenza? Les haría el quite, me pasaría para la vereda al frente. ¿Qué le pasó al hermano? Nunca más se supo. Así estaba Pedro, lleno de vergüenza. Él sabía, él había experimentado. No era una cosa que se le habían contado, él lo había vivido una vida trascendente. Pero algo le pasó. Algo le pasa a alguien que de la noche a la mañana decide negarlo todo. ¿Sí o no? Simplemente, hermano, le pasó a algo que a nosotros también nos podría pasar. Y si ustedes me dicen: a mí todavía no me ha pasado, te puedo decir algo hoy día. Va a llegar un momento que te va a pasar. En algún momento en el futuro vas a estar entre la espada y la pared y vas a tener la tentación, quizás por alguna crisis, quizás por alguna decepción, y vas a pensar, por lo menos a pensar, dejarlo todo. O simplemente olvidarlo todo. Cuando una persona ha tocado fondo, simplemente quiere volver y quiere olvidarse de todo. Uno quiere volver, dice: no, mejor voy a volver a un lugar seguro. ¿Cuál es mi lugar seguro? Lo que tenía antes.
Porque estoy caminando en un camino que es súper inseguro, súper desconocido siempre. Por eso es que Santiago Benavides, el cantante colombiano, escribió una canción muy famosa que dice: toda la vida es caminar sobre el agua. ¿No es así? ¿No es así la vida del cristiano? Es todos los días, todos los meses caminar sobre el agua. Entonces cuando uno de repente dice: no, mejor me voy no camino más, parece que estoy más seguro aquí, aunque es un engaño, pero así piensa. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Uno se vuelve atrás como Pedro y vuelve a poner un ancla en la orilla y se queda ahí. ¿Y qué es lo que se nos olvida? Se nos olvida que todos los botes y todas las embarcaciones se ven súper lindas en la orilla de la playa, ahí en el muelle. ¿Han ido ustedes a Caleta Tumbe? Cuando uno va entrando, se ven pero preciosas las embarcaciones de todos colores, se ven lindas ahí amarradas en el muelle, pero no fueron construidas para eso. Las embarcaciones fueron construidas para meterse mar adentro y navegar. En medio de todas estas cosas que pasan en el camino, hermano, esas crisis, esos fracasos que sí o sí vienen, muchas veces tomamos decisiones que son permanentes, pero que se originan de momentos temporales. Hay gente que toma la decisión de decir nunca más, y por el resto de su vida, nunca más vuelven a hablar de Jesús. Nunca más vuelven a comunicarse con Dios. Nunca más. Permanente. Y se mueren. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que están en el cementerio y que en las lápidas podría uno leer casi cristiano. Casi terminó la carrera. Casi llegó a la meta. Pero en los últimos años decidieron volver atrás. Fueron, experimentaron, vivieron, disfrutaron del amor de Dios, pero un día dijeron nunca más. Abandonaron la fe. Lo único más valioso que tenían. Lo único que les llevó en un momento dado a ver cosas más allá de las limitaciones. Pero qué bueno, hay una noticia súper buena. ¿Saben cuál es? Es que Dios siempre sabe dónde encontrarnos. Dios siempre sabe dónde volver a encontrarnos. Ya sé dónde está. En la orilla. Volvió a su antigua vida. Y Dios siempre va nuevamente a buscarnos. Y vuelve a intentar. Él nunca renuncia a alguien. El problema es que hay algunos que hasta esa visita, esa segunda, tercera, cuarta, quinta visita que el Señor le hace, la rechazan. Hay otros que afortunadamente dicen: gracias por acordarte de mí, gracias por volver a buscarme, Señor. Pedro, después de hacer lo que nunca imaginó, negar nada más ni nada menos que a su maestro, regresa a la vida común. La pregunta es esta: ¿cómo puede una persona que ha visto tantos milagros decirle a su corazón que ya no crea más en lo imposible? ¿Cómo? Una persona que ha experimentado en carne propia, no porque se lo contaron, sino personalmente, milagros en su vida. Gente que Dios lo sacó de la depresión, de la soledad. Gente que Dios sanó su corazón de muchas heridas. ¿Cómo Él le puede decir a ese mismo corazón: ya no creas más en lo imposible? ¿Se puede entonces uno, hermano, conformar a ser pescador de peces después de haber sido pescador de hombres? Hay una tremenda diferencia. Cuando se olvida
de todo el camino que uno ha recorrido. Cuando uno se olvida de todas las experiencias que ha tenido con Dios, cómo lo ha consolado, cómo lo ha sanado tantas veces, cómo cuando estuvo lleno de dudas lo volvió a aclarar. Yo a veces me pongo a pensar, una de las cosas que a mí me gusta y me ayuda mucho cuando oro, me siento en mi lugar secreto y hago un recorrido desde cuando tengo conciencia para adelante. Y me pongo a pensar, cuando tenía 7 años, cuando tenía 10, cuando tenía 14 estaba lleno de preguntas y como que no encontraba mi identidad. Cuando viajaba, yo viajé desde muy joven por todos lados. A los 14 años ya había recorrido un montón de ciudades. Solo. Me pongo a pensar en ese recorrido, cuando metí la pata en esto otro, cómo Dios me rescató. Cuando viajaba por la noche, un día venía en un bus, 5 de la mañana, y de repente se rompen un montón de vidrios. Adelante del mío. Y no me llegó nada a mí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios me libró y no me di ni cuenta? ¿Cuántas veces cuando me atropelló un camión y no supe ni cómo llegué al hospital? Inconsciente. 11 días hospitalizado. Ahí estuvo Él. Entonces, hago ese recorrido de tantas experiencias. Qué bueno que Dios siempre sabe dónde encontrarnos. Pero cuando uno se olvida de ese recorrido, de ese camino, cuando uno se olvida que Dios hizo algo por uno ayer, si uno se olvida de eso, se va a olvidar que lo puede hacer hoy también. Si yo me olvido que Dios fue bueno ayer, entonces digo, hoy día no creo que lo vuelva a hacer. El que olvida la fidelidad que Dios demostró, va a pensar que hoy no puede ser fiel. Por eso que siempre hay que recordar las obras de Dios. Eso ayuda a mantener la fe en medio de todo lo que le toque vivir hoy día. Eso ayuda. Y eso también da esperanza para el mañana. Debido a lo que vivió Pedro, él pensó, lo mejor es olvidarse. Uno siempre está con esa idea, no, lo mejor es olvidarse. Pero la pregunta es, ¿se puede comenzar de nuevo después de ese tipo de error? ¿Se puede comenzar de nuevo después de haber metido la pata? La gente se pregunta, ¿podré comenzar de nuevo después de lo que hice? Siempre las personas piensan que todo está perdido, pero Dios viene a visitarlo una vez más. Una vez más. Y una vez más Dios dice, hay que volver a caminar sobre el agua. No hay otra forma. Si no hay, aunque tú la busques, no existe. Esta vida es caminar sobre el agua solamente confiando en Él. Por eso que dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Hasta el Papa lo dijo. No, ¿te acuerdas cuando dijo, no tengan miedo? Y claro, dijo una tremenda verdad. Mírenlo a Él. O sea, ¿a quién va a mirar? ¿A quién va a mirar uno? Olvídense. Si hoy día uno mira al Señor, está sonado. Si uno se pone a mirar otra cosa, lo puede hacer si quiere. Hay un montón de gente que lo hace. Pero ¿a dónde va a llegar? A ninguna parte. Él siempre nos invita a beber de esas aguas que tocan el alma más reseca, más deshidratada. Jesucristo dice, yo puedo tocar esa alma que está más reseca, requebrajada. Siempre, hermano, los milagros están no en la orilla, sino que están adentro. Jesús dice que apareció y le dijo a los discípulos, métanse al mar nuevamente. Agarran la barca y vuelvan a meterse. Tiren la red. Y cuando tiraron la red, se produjo otro milagro. Se llenó la red de peces.
Se llenó. Por lo tanto, siempre les quiero recordar es que hay que regresar al único lugar donde uno puede estar bien, al lugar donde el Señor lo llamó. Es adentro, no afuera, es adentro donde se puede renovar toda pasión y toda fe. Puede ser que la voz, esa voz de la decepción, esa voz de la frustración, esa voz del cansancio, grite. Y grite fuerte. ¿Y cómo grita? Ya lo he intentado todo, estoy cansado de intentarlo, he fracasado, no puedo más. Así grita esa voz. Pero Dios sigue, y sigue insistiendo, sigue así. La vida de existencia no es igual que la vida de trascendencia. Grábate esto. Mira, hay una canción súper antigua que dice: quien no tiene a Dios en el corazón no existe. ¿Cómo que no existe? Si anda caminando, anda estudiando, anda haciendo negocios, duerme, come, sale al otro día a trabajar. Pero cualquier persona en cualquier país del mundo que no tiene a Dios en su corazón solo existe, pero no vive. Está muerto para Dios, dice la canción. Solo existe. Respira, claro, trabaja, claro, estudia, claro, logra cosas, pero eso es solo existencia. Pero no vive. Por lo tanto, la prueba de eso es que cuando Él muera, si no murió con el Señor en el corazón, al otro lado no tiene vida. Al otro lado, en la eternidad, no tiene vida. Tiene una eternidad sin Dios. Por eso es que no es lo mismo existencia que trascendencia. Muchos piensan que las oportunidades ya pasaron, quedaron en la historia. Pero Dios siempre dice: aún queda más. Como alguien dijo, aún queda camino por recorrer. ¿Quién dijo que todo está vivido? Por lo tanto, uno siempre decide, hermano, o se queda en la orilla o va más adentro. Pero uno decide. Nadie decide por ti. Yo decido dónde me quedo. ¿Me quedo en una vida común o acepto la invitación de una vida extraordinaria? Dios no se da por vencido con nadie. No hay tropiezo, no hay crisis que lo aleje de nosotros. No hay error. Incluso la negación de Pedro, eso no impidió que Jesús lo volviera a llamar. Seguro que pensó: no me va a querer ver nunca más. No va a querer ni verme después de la que le hice. Me olvido. Pero no hay nada que aleje al Señor de su insistencia que tiene por nosotros. ¿Ok? Al final, ¿qué es lo que pasa? Pedro llega a darse cuenta y dice: bueno, no es por lo que yo sé, dijo él. No es por lo que tengo o lo que no tengo. No es por lo que siento o por lo que no siento. Por nada de eso. Uno siempre está pensando: tengo o no tengo, siento o no siento. Y Pedro al final dijo: mire, ya, solamente porque tú lo dices, te voy a hacer caso. Solo porque tú lo dices, ok. Aceptó la invitación de volver a meterse al mar. Cuando respondió en esa obediencia, volvió a ver un nuevo milagro. Emprendió otra vez una aventura, una nueva aventura, y las aventuras son todas desconocidas. Cuando uno emprende una aventura, siempre las aventuras son así.
son desconocidas. Y esta carrera cristiana es una aventura desconocida, pues, hermano. Eso es. Entonces la fe y la pasión le volvió al alma, le volvió al cuerpo. Volvió a despertar el corazón y volvió a recibir un nuevo enfoque. Ahora, cuando uno lee lo que le pasó a este hombre, es re fácil criticarlo, ¿o no? Es re fácil para muchas personas decir, oye, ¿cómo es posible que este hombre que era discípulo, miren la que se manda? Es fácil criticar a Pedro por lo que hizo. ¿Pero acaso nosotros no hemos hecho lo mismo tantas veces? De otra forma nomás, con otro envoltorio. Pero igual. Con el paso del tiempo, muchas cosas se olvidan. Y nosotros que somos de memoria corta, damos por sentado dónde estamos y cómo estamos. Caminamos muchas veces disfrutando tantas cosas. Sanidad, amor, afecto, que un día nos llegó de la nada. El Señor nos recogió y nosotros ni siquiera esperábamos eso. ¿O acaso andábamos desesperados buscando al Señor? No, no es cierto, mentira. ¿Por qué estamos con cuentos? ¿Acaso alguien, no, si yo andaba buscando al Señor lo tenía que encontrar sí o sí? No, no es cierto. El Señor nos tuvo que perseguir. Nos tuvo que hacer hasta zancadilla para que lo encontremos. Nos salió al encuentro, nos buscó, nos atrajo con lazos de amor. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos que contar. No es que, ay, yo era. Siempre he tenido fe, dicen algunos. Mentira. Hemos disfrutado tantas cosas con el Señor, pero es fácil olvidar. Se nos escapa de la memoria, hermano. Eso que nos motivó, eso que nos hizo tomar decisiones y cambiar el curso de nuestra vida. ¿Han leído del Taj Mahal? ¿Alguien ha leído seguramente los que son buenos para la historia? El Taj Mahal es un monumento, un palacio que se construyó. La historia dice que un emperador decidió hacerle un monumento para recordar el amor de su tercera esposa. Una esposa que murió en el parto de su 14º hijo. Y como quedó tan triste, y como no había tenido la oportunidad de construirle nada, dijo, tengo que hacerlo ahora, aunque sea en honor, ya que no lo hice antes, lo voy a hacer ahora. Un palacio que sirviera de tumba para ella. 20.000 hombres trabajaron en la construcción. Oro, piedras preciosas, traídas de diferentes partes del mundo, mármol blanco, lo mejor para construir este palacio. Pero llegó un momento en que porque se demoraron muchos años, 22 años en construirlo. Llegó un momento en que toda la carga de lo que significa construir un palacio grande, con tantos años, todas las tareas de la construcción y las responsabilidades lo dejaron chato, abrumado. Entonces dice que perdió el entusiasmo y la pasión del inicio cuando partió construyendo. Un día llega a la obra completamente malhumorado y toma decisiones. Toma una decisión a partir de algo que le pasa, una pequeña cosa que le pasa. En las construcciones, Claudio, pasan muchas cosas, ¿cierto? Llega este emperador y tropieza con una simple caja. Una caja que estaba botada entre los escombros. Y cuando alguien tropieza con algo, aunque sea con un martillo, agarra el martillo y lo tira para donde primero se le antoje. Entonces el emperador da la orden y dice, agarren esta caja y desaparezcanla.
Molesto, ordenó que se deshicieran de la caja que había pedido, pero esa caja contenía los restos de la emperatriz amada, a quien él había querido honrar. Y no se dio ni cuenta. El palacio fue terminado, el Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo. Se conoce como el único palacio que no tiene reina. El emperador nunca imaginó que aquel tropiezo era una señal que debía haberle hecho recordar a él por qué estaba construyendo ese palacio. Hay veces, hermano, en que tanto hacer cosas, uno se olvida por qué las hace. Se nos olvida por qué hacemos, por qué vivimos. El emperador no sabía que había ordenado la eliminación de la única razón de todo el esfuerzo. Los restos de la amada quedaron escondidos bajo escombros y nunca más se supo. La que se quería honrar estaba siendo olvidada. O sea, en el camino perdió la intención y toda la motivación original. Uno puede levantar un monumento y olvidarse del campeón a quien le está levantando el monumento. Incluso en el mundo cristiano hay gente que ha levantado templos y se olvida por qué los levantó. ¿Para qué lo levantó? Uno puede comprar una casa para la familia y olvidarse de la familia. ¿Para quién levantó la casa? ¿Sí o no? Uno puede estar casado y olvidar por qué camina junto con esa persona. Por lo tanto, hay que recordar constantemente cómo hemos llegado hasta aquí y para qué. El reencuentro de Pedro con Jesús no fue ninguna casualidad, hermano. Fue muestra de amor inquebrantable. Eso que se había reencontrado después de haberlo negado, no es que sucedió así un chispazo. No fue ninguna casualidad. Fue simplemente un amor inquebrantable que pasó por encima de la negación y lo volvió a buscar. Ni Pedro estaba esperando que lo fueran a buscar. Él dijo, ya todo se terminó para mí. Jesús se le acercó, no solo para recordarle lo que había vivido, o que lo que había vivido no era en vano, sino que también se acercó para afirmarlo y decirle, todavía hay más. No se ha terminado, Pedro. Tu vida no se terminó. Estás recién empezando. ¿Qué se hace después de haber decepcionado a alguien que creyó en ti? ¿Cómo lo miro a la cara? ¿Y cómo se puede creer en uno mismo después de haber negado todo lo que uno había creído? Y en uno mismo se cree. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a creer si todo lo que yo creí ya no lo creo? Hermanos, les estoy compartiendo todo esto porque es clave en nuestro camino. Siempre necesitamos borrar esos momentos críticos y comenzar siempre de nuevo. Siempre uno está comenzando de nuevo. Dice que el Señor se sentó, se le apareció a los discípulos, les dijo, ¿tienen algo para comer? No, no tenemos. Y después por ahí encontraron algo y se sentaron a comer. El Señor se les aparece y dice, quiero comer con ustedes. Cuando uno invita a un amigo a tomar once o a almorzar, ese sentarse a la mesa siempre es símbolo de algo. No solamente va a comer cosas ricas. Uno cree eso. Juntémonos, hagamos. Ya yo llevo esto. Pero es más que eso, hermano.
es un símbolo de intimidad, es un símbolo de transparencia. Es un espacio, cuando uno se sienta con alguien a la mesa, sea la comida que sea, siempre es un espacio para abrir el corazón, para tener conversaciones claves, para tener conversaciones necesarias. Eso hizo el Señor con sus discípulos. Más allá del pan, más allá de la comida, era para tener algo cercano con ellos. Porque no solamente en ese momento de la mesa se alimenta el cuerpo, sino que también el corazón se alimenta. Y ahí en ese contexto Jesús hace una pregunta que define todo y que va a dirigir los siguientes pasos que vienen, y se la hace justamente al personaje más complicado, a Pedro. Y le dice: Simón, escúchame, tengo una pregunta para ti. ¿Me amas? Pedro lo mira con cara de: ¿cómo se te ocurre preguntarme eso? Y delante de todos los demás aquí, y con todo lo que hemos pasado, y con todo lo que tú sabes de mí, ¿cómo se te ocurre? Este tipo de preguntas, uno siempre, ¿qué es lo que hace? Si alguien te pregunta: ¿me amas? Es una pregunta súper complicada. Uno siempre trata de evadir esas preguntas muy íntimas. Hablemos de cualquier cosa, el Colo-Colo, de la U, hablemos de cualquier cosa, pero no hablemos del área chica. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo está tu fe? Esas preguntas uno le hace el quite. Pero son las preguntas que nos ayudan a salir de condiciones, de momentos complicados. No, siempre nos van a hacer sentir incómodos, inevitable. ¿Sí o no? Siempre. Pero son necesarias para renovar la fe y son necesarias para definirnos. ¿Qué dice Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Siempre que uno toca la verdad que hay en el corazón, uno tiene la posibilidad de ser libre. Cuando se esconde la verdad, uno sigue esclavo, ¿no? Así de simple. Si uno le hace cerquita a la verdad, sigue en la oscuridad. Jesús nunca andaría con rodeos. Quería que Pedro conociera la realidad de su corazón. Así que le dice: Pedro, ¿me amas? No hay otra forma de hallar la libertad del alma que enfrentándose a estas preguntas. Era el momento de conocer dónde estaba parado Pedro. ¿Dónde estaba? Pero ¿cómo contesta? Según el original. En la Reina Valera dice: sí, tú sabes que yo te amo. No, en el original no usa la palabra te amo. En el original de ese momento, lo que contesta Pedro es: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Esa palabra usa. ¿Hay diferencia o no? Sí. Jesús tuvo que haber pensado en ese momento: Pedro, me parece que escuchaste mal la pregunta. Y eso no fue lo que yo pregunté. Entonces insiste: Simón, ¿me amas? La verdad es que uno aprende mucho de las preguntas que uno hace o de las preguntas que le hacen. Y aprende mucho de las respuestas que uno da. Fíjate en la respuesta que estás dando y vas a sacar una gran lección. La segunda respuesta de Pedro es muy dudosa y entrecortada. No entendía por qué razón me está repitiendo la pregunta. Es como decir: me da vergüenza seguir hablando de este tema. ¿Para qué seguimos hablando de esto? Pero el Señor, ¿qué es lo que quería? Quería sacarlo de la sequedad, de la frustración, de esa crisis. Sacarlo de ahí. Por eso es que insiste.
Si no, lo hubiera insistido. No hay forma de salir si uno no enfrenta su condición. Hay personas que nunca pueden salir. ¿Por qué? Porque no enfrentan, porque no reconocen dónde están parados, porque no reconocen lo que les pasa y se quedan ahí. Al final, ¿qué es lo que contesta Pedro? Sí, tú sabes que te quiero. Sí, Señor. Aquí estamos con cuentos, tú sabes que yo te quiero. Pero Jesús no le preguntó por eso. Nunca le preguntó si lo quería. Le preguntó si lo amaba. Que es muy distinto. Jesús le pregunta si lo ama. Y él contesta, sí, te quiero. Todos sabemos, por hermano, ¿o no? Todos sabemos que hay una gran diferencia entre amar y querer. Si no, acuérdense nomás cuando esa vez, cuando yo pregunté, ¿me amas? Sí, te quiero. Y más terrible cuando dice, sí, te quiero como amigo. Más terrible todavía. Más terrible. ¡Guau! La puñalada más profunda todavía. No era un pequeño corte, era una puñalada hasta adentro. Todos sabemos que hay una gran diferencia entre amar y querer. Si no, la próxima vez que tu pareja te diga, te amo, y tú le contestas, yo te quiero, va a bastar solo una mirada de ella para que te des cuenta de la diferencia. Una sola mirada, hermano. Ni siquiera una palabra. Hermanos, para querer, ¿qué se necesita? Solo un deseo. Para querer, un deseo cualquiera del alma. El alma está llena de deseos. Para querer, no necesitas más que un deseo. Una cierta atracción, un deseo y nada más. Qué lindo los ojos, qué linda tu sonrisa. Nada más. Pero para amar se requiere otra cosa. Se requiere voluntad, compromiso. Querer es un impulso que busca ser satisfecho, pero el amor necesita decisión. Muy distinto. Querer no requiere un lazo firme, para nada. Cuando uno quiere a alguien no necesita ningún lazo firme. Pero el que ama se compromete y permanece. El que quiere no tiene por qué asumir responsabilidades. Si quiero nomás, ¿para qué responsabilidades? Solo estoy queriendo. Pero el que ama busca siempre entrega. Ahora, muchas personas dicen, es que yo me detuve porque se me apagó el amor. Pero en realidad no es que se le apagó el amor. Uno siempre saca eso como excusa, nosotros somos los campeones de la excusa. Entonces me apagó el amor. Pero en realidad, ¿qué pasó? En la realidad misma es que yo renuncié a comprometerme como lo hacía antes. No me refiero, por ejemplo, a los que se... Por ejemplo, en el caso de las parejas, no me refiero a los que se casaron por intereses, porque le arreglaron el matrimonio. No me refiero a eso. Me refiero a los que se casaron enamorados, pero después con el tiempo simplemente dejaron de comprometerse. Se les olvidó el compromiso que los llevó a amar. Se les nubló la pasión. No mantuvieron vivo en la mente el recuerdo de todo lo que les une. Eso simplemente debilita la entrega. Por lo tanto, hermanos queridos, para salir de la vida común hay que siempre decidirse. ¿Amaremos o simplemente nos conformamos con querer? Porque la pasión es un amor profundo y comprometido. Solo el que ama su causa se compromete para seguirla.
¿Qué significa la palabra pasión? Que tiene como significado enfermedad y locura. Eso significa la palabra pasión. No es raro, pero enfermedad y locura. O sea, los apasionados han sido contagiados con la enfermedad del amor. La palabra fanático, este es muy fanático. Hay fanáticos de tantas cosas. Pero fanático significa entusiasmado o preocupado por algo. Alguien que tiene pasión. Eso dice el diccionario. Para ellos ningún obstáculo es capaz de detener su entrega y compromiso. Lo que nutre la pasión siempre es el amor. Siempre. Y lo que apasiona define las prioridades. Define la disposición del corazón. Siempre. Así que, escucha bien, no podemos decir nunca que amamos a algo o a alguien. Yo no puedo decir que amo a alguien si no aparece en mi lista de prioridades. Si el Señor Jesucristo no está en mi lista de prioridades, solo lo quiero, pero no lo amo. Y en ese momento, Pedro no tuvo en la lista de prioridades a Jesús. Por eso decidió negarlo. Por eso que uno no se puede pasar la vida queriendo seguir a Jesús. No se puede. Eso es estar paralizado en el mismo lugar de siempre. Porque la única forma de seguir a Jesús es amándolo. No hay otra. Es estar dispuesto a decir, aquí estoy, Señor, me rindo a ti. Te entrego el mando, te entrego el timón, te entrego el volante. Jesús buscaba renovar el compromiso que había perdido Pedro, pero también la pasión que le hizo dejar todo atrás. Le preguntó para llevarlo al punto decisivo y definirlo. Simón, ¿me amas? Era el momento clave para que evaluara su corazón y responder sinceramente. Muchas veces uno responde todo lo que la gente quiere escuchar. Entonces responde, pero responde así a la rápida lo que quiere escuchar la gente. Ah, sí, te amo. Jesús le podría haber preguntado otra cosa. Le podría haber dicho, ¿te das cuenta, Pedro, de que eran importantes mis advertencias? O le podría haber preguntado, ahora que te pasaste por esto, ¿crees en mis doctrinas finalmente? ¿O estás arrepentido de lo que hiciste? ¿O ahora, después de todo esto, por fin me vas a declarar como el Hijo de Dios? O podría haber sido más agudo y le podría haber dicho, ¿no te dije yo que esto podría pasar? ¿No te lo dije? ¿No te lo advertí? Nunca lo recriminó, nunca lo acusó, menos lo condenó, sino que le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Miren, quiero terminar con este detalle. Ojo acá. No le llamó por el nombre actual que tenía, porque ¿cuál era el nombre actual de Simón? Pedro. Porque el mismo Señor se lo había cambiado. Porque Pedro significa roca firme. ¿Y saben lo que significa Simón? Desierto. Eso significa Simón. Entonces lo nombra por el nombre antiguo, no por el nombre nuevo, actual. Dice, Simón, ¿me amas? No le dice Pedro, ¿me amas? Eso tiene un sentido. Es como mencionar su pasado. La única forma que tenía Jesús en ese momento de saber dónde estaba parado. Simón había abandonado la nueva identidad, que era roca firme, para regresar a la pasada identidad, que era desierto.
estaba divagando por su desierto de inseguridad y de fracaso. Por eso que lo tuvo que nombrar así. Jesús quería llamarle la atención. Has regresado al lugar que un día dejaste atrás, Simón. Se te olvidó que te llamé. ¿Habrá algo que todavía te une a mí? No le pregunta si ama los sermones, si ama los milagros, sino que lo lleva a la base de todo, el amor. Si logras conectarte nuevamente con mi amor, en vez de quedarte parado en tu debilidad, vas a volver a renacer, Simón. Y las circunstancias se van a hacer insignificantes al lado de esa pasión. ¿Se fijan, hermano? Quería compartir esto porque todos nosotros, en algún momento, vamos a estar ahí, indecisos, con la idea de que no puedo más, que ya todo se terminó, por lo que me pasó, por esta decepción, por esta crisis, por este error. ¿Cómo voy a seguir? En ese momento el Señor nos va a volver a buscar y nos va a volver a recordar que no es volviendo atrás, que no es volviendo a la orilla, sino que es seguir hacia adentro, siempre hacia lo desconocido, siempre lanzado al vacío con el Señor y siempre hacia adelante. Y siempre nos va a volver a preguntar, ¿me amas? No nos va a preguntar si lo queremos. Nos va a decir, ¿me quieres? No. ¿Me amas? Y Él siempre nos va a restaurar. Siempre. Así que el Señor nos despierte en el momento preciso. ¿Ok? Vamos a orar juntos. Yo les invito en este momento un segundo